Queridos amigos de Enfermería Virtual Bolivia, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos nuevamente saliendo de una transmisión más gracias a los amigos de Enfermería Virtual Bolivia y principalmente gracias a este espacio del podcast de Enfermería Virtual enfocados principalmente para poder mostrar y poder hablar diferentes temas importantes en el área de enfermería. Estamos transmitiendo desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, para todo el mundo. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema importante acerca de la farmacología, ¿no? Y cuando hablamos de farmacología nos hablamos y nos enfocamos en un tema muy grande, puesto que hablar de farmacología es bastante grande, principalmente a la hora de administrar medicamentos, ¿no? Como todo personal de salud tenemos que estar capacitados y no obstante siempre a veces existen diferentes problemas y a veces logramos o evitamos ciertos errores. Por esa razón que hoy día vamos a tocar el tema de medicar sin fallar, cuáles son esas estrategias que todo licenciado en enfermería o todo enfermero debe saber, debe conocer en este episodio importante del podcast de Enfermería Virtual. Hemos invitado a la licenciada Jenny Hurtado, quien es licenciada de planta ahí del Hospital San Juan de Dios, ¿no? Juntamente con ella vamos a estar en minutos para poder hablar y poder charlar y ver acerca de qué estrategias ellos están aplicando ahí dentro de su institución, dentro de su servicio para evitar fallar, ¿no? Somos humanos y todo humano a veces comete errores, pero no obstante siempre se debe prevenir. Ya estamos con ella y la saludamos en esta noche. Licenciada Jenny, muy buenas noches. Le saluda Moisés Candia. Buenas noches, licenciado Moisés. Gracias por este espacio para podernos reforzar ciertos temas que son importantes en nuestra profesión. Excelente, Licen. ¿Cómo está, Licen? ¿Cómo ha estado su día? Bien, Licen. Como siempre, ¿no? Ajetreado con muchas actividades. Siempre hay cosas para hacer, así que... Súper, excelente. Primeramente queremos agradecer a su persona por brindarnos este espacio que usted tiene para poder hablar principalmente sobre nuestra profesión y principalmente sobre temas importantes que van enfocados a poder visibilizar, a poder conocer y principalmente compartir el trabajo que viene desarrollando la enfermera o el enfermero en cada institución hospitalaria. Sí. Medicar sin fallar, de los errores se aprende, ¿no? Profundo el mensaje y real, ¿no? Es lo que pasamos el día a día en nuestra práctica profesional. Yo creo que de los errores se aprende, es, digamos, la oportunidad para innovarnos, para tener nuevas estrategias, para prevenir, para crecer como profesional, porque ¿quién no se equivocó alguna vez y no volvió a cometer ese error? ¿No? Entonces, y bueno, estos errores siempre se dan, más cuando uno empieza la carrera, yo creo que ahí está más propenso, ¿no? Por la falta de experiencia, y se da por muchas razones que pueden ser prevenibles. El mal ambiente laboral, la sobrecarga de trabajo, cuando no hay trabajo en equipo, todo se complica y puede haber estos riesgos, ¿no? También todas esas cosas se pueden mejorar. Cuando hay una prescripción mala que trata de las indicaciones médicas que le hemos pasado mal al carnet, la enfermería también, inclusive me puedo equivocar yo, y por ende mi compañera que no leyó y el próximo que viene en el turno, así que son cosas que se pueden prevenir, ¿no? Y evitar los daños que se puede causar, así que por eso es importante también el pase de turno. Yo siempre hago hincapié en el pase de turno porque el pase de turno no falta mucho, yo creo, he visto, porque nos enfocamos en otras cosas, en cuestionar a la colega, en crear mal ambiente a veces porque estoy de mal humor. Eso está mal. Yo creo que en el pase de turno tenemos que enfocarnos en el paciente. Yo creo que ahí tenemos que decir
El familiar de la cama 58 de María Pérez dejó una albúmina y dejarla rotulada en la heladera para que el colega que va a administrar posterior a nuestro turno sepa que está ahí, está con cama, nombre, todo está en la heladera. Entonces, si trajeron un medicamento de alto valor también, porque a veces se ha dado esas pérdidas, porque lo recibió el interno y no fue llevado al lugar donde debía llevarse, ¿no? Para guardar siempre con el nombre, cama, edad del paciente, todos los datos que podamos poner, rotular, para evitarnos que se haya la confusión que se traspase a otra cama o sea llevado al box de otro paciente. Si presentó alergia al paciente con medicación, si presentó vómito con medicación, o sea, qué medicación está provocando. Entonces, todas esas cosas nos ayudan, porque el pase turno, la colega me transmite todo eso, entonces ya mi turno va a ser mejor, me va a alivianar algo para poder trabajar yo y empezar mi turno de otra manera. Entonces, los pases de turno son para eso, no son para cuestionar a los colegas. Eso es lo que yo siempre digo, ¿no? Y organizarnos también en nuestras funciones, ¿no? Eso implica, digamos, que tenemos que también estructurar, llegar a nuestro turno, recibirlo, ver toda la medicación que nos han dejado, lavarnos las manos, preparar nuestra área de trabajo, limpiarnos el mesón para poder asentar nuestros medicamentos. Y cada hospital tiene, ¿no?, su carrito o tiene un mesón donde va con la bandejita del mesón directo donde va el paciente. Y hay otro servicio donde se usa el carrito, que ahí se prepara todo según los organizadores que hay por cama y nombre de los pacientes. Entonces siempre no leer la medicación, porque ahora pasa que están viniendo de distintos laboratorios. Y por ejemplo, un losartán tiene casi la misma presentación que un ácido fólico y una carbamazepina, por ejemplo. Ahora un ondansetron está muy similar el envase a una noradrenalina. Entonces, bueno, leer bien el medicamento, darse el tiempo de leer, ¿no?, para organizarlo y ponerlo en el box del paciente para administrar. Eso siempre es importante, siempre nos hemos recomendado desde siempre, ¿no? Y yo creo que es un tema importante eso, los medicamentos, porque el paciente viene al hospital por el tratamiento médico, y el tratamiento médico depende de nosotros, ¿no?, de la administración correcta, de la transcripción de las indicaciones médicas que sea correcta al carta de enfermería, para que podamos de ahí, ¿no?, partir y dar un buen tratamiento a nuestros pacientes. Por eso también es bueno la identificación del paciente, identificar todo lo que se pueda, el box del paciente, los medicamentos. El paciente en otras clínicas no tienen su manilla. En los hospitales públicos todavía no hay ese recurso para poder hacer la manilla más el paciente, pero sí hay el identificador que está siempre atrás de la cama del paciente, nombre completo, edad, fecha de ingreso, el médico que lo trata, médico tratante, así varios datos que nos ayudan también, porque nosotros le damos a la cama del paciente: buen día, don Juan Pérez, y el paciente te responde si es él el paciente, digamos, ¿no? Entonces ahí verificamos. ¿Cuántos años tiene usted? 58. Bueno, don Juan, le voy a administrar el medicamento y empezamos. Entonces es una manera de verificar también y evitar errores en la administración de medicamentos. ¿Ya? Excelente, sí. Listen, Jenny, excelente introducción, muy importante lo que usted dice. Entonces, hacer seguimiento a una comunicación efectiva y principalmente referente a la seguridad del paciente. No obstante, no hemos olvidado conocerla un poquito y conocer acerca de quién es la licenciada Jenny Hurtado. Si nos puede comentar acerca de usted, Lisa. Bueno, soy licenciada en enfermería, trabajo hace 5 años en el Hospital San Juan de Dios. Soy enfermera sí, hace 14 años, desde 2011, egresada de la Universidad Gabriel René Moreno. Y bueno, durante estos años ya he tenido mi experiencia, he hecho mi camino en la vida profesional. Y gracias a Dios me ha ido bien.
siempre no teniendo en cuenta todo lo aprendido en el transcurso de la vida, las experiencias de otro, mis propias experiencias. Así que es todo, ¿no?, como uno va formando su carrera. Excelente, Lizen Jenny. Importante entonces conocer todo este trayecto, estos años que usted viene desempeñándose como profesional de enfermería de ahí del Hospital San Juan de Dios. Muchos años ya realizando esta labor tan importante que es acerca de la profesión de enfermería. Coméntenos un poco, Lizen, cómo están haciendo su servicio, qué estrategias están utilizando para prevenir errores a la hora de administrar un medicamento hacia el paciente. La estrategia que resulta bien en mi servicio, la verdad que a mí me parece interesante que haya la educación continua, la retroalimentación. Recientemente, el anterior mes, hubo una retroalimentación de medicamentos vasoactivos, por ejemplo. Se tocaron los temas del cuidado, de las dosis correctas, el tiempo correcto de pasar, por ejemplo, un imipenem, un microdotero en cuánto tiene que ser cargado. O sea, esa retroalimentación es importante. Porque hay cosas que como le decía anteriormente, están llegando otros medicamentos que están parecidos en la presentación a otros. Entonces, retroalimentarnos, que una colega acá venga, nos pase su tema, ¿no?, en diapositiva, nos refresca, ¿no?, la memoria, los conocimientos ya. Entonces, esa estrategia me parece perfecta. Y también, por ejemplo, el tema de los medicamentos que tienen que ser guardados. Por ejemplo, a veces estamos utilizando mucha vancomicina vía oral. Entonces, siempre la rotulación de la vancomicina, porque ese frasco va a ser utilizado para otras dosis más durante el día. Entonces, en mi servicio siempre se rotula, ¿no?, con cuánto se diluyó el frasco, la fecha, la hora que se diluyó y cuánto va a recibir el paciente, 2 ml, 2.5. Y entonces eso es importante también, ¿no?, la rotulación, pasarnos el turno con el medicamento rotulado, ya preparado, bien cubierto, para que podamos utilizarlo nuevamente, porque ese medicamento es caro, ahorita los costos no están para descargar por turno, y como es bioral, puede ser utilizado de turno mañana a turno tarde, por ejemplo. Así que todas esas estrategias me parecen buenas que se han implementado en el servicio, así que nos ayudan mucho, ¿no?, tanto al paciente como a nosotros. Importante entonces lo que usted decía, la retroalimentación de educación continua, que sea siempre para poder actualizarnos en cuanto a los últimos metaanálisis de ciertos estudios, de ciertos medicamentos, ¿no?, si son fotosensibles como usted decía, o si en qué tiempo debemos administrarlo, ¿no? Y por esa razón todo eso debemos transmitir a los nuevos profesionales que vienen en formación, en este caso los estudiantes que están haciendo sus prácticas, siempre tenerlo ojo al charque, siempre vigilados, ¿no? Y siempre también hacerle una evaluación, ¿no?, hacerle una evaluación continua a estos estudiantes previo a que ellos puedan administrar ya ciertos medicamentos. Muy importante entonces esa estrategia que ustedes están haciendo como institución. Lizen, en cuanto a su experiencia que usted ha tenido estos años, ¿algún momento ha sufrido o ha tenido algún percance respecto a la administración de ciertos medicamentos? Sí, he tenido, gracias a Dios no han sido graves, pero no, de esos errores he aprendido también. He aprendido para no volver a caer, para no confiarse, porque cuando uno más se confía es cuando más cosas pasan. Pues sencillo es ese, no, hay que leer, hay que verificar, siempre verificar, 3 de la triple verificación que nos enseñaron en la universidad, hay que aplicarla. Así que yo administro también, yo preparo, yo registro
porque a la hora que hay un problema yo voy a saber, voy a responder, ¿no?, por mis acciones. Entonces eso también, los 4 yo, es importante aplicarlo en nuestra práctica. Siempre, ¿no?, llevar la teoría, de la teoría, llevarlo a nuestra práctica. Entonces cuando uno verifica y está atento también, porque cuando estamos despistados, muy cansados, entonces también es ahí cuando se comete el error. Así que estar siempre atento. También, excelente, Lice. Usted, como decía, también es importante ver, ¿no?, y evitar a veces la sobrecarga laboral, a veces por querer nosotros como enfermeros querer generar un poco más de ingresos. Estamos trabajando en 1, 2, hasta 3 lugares, a veces llega cansado el personal a otro hospital o a otro servicio, y a veces el tema del cansancio, como usted dice, a veces llega a que uno pueda cometer ciertos errores, ¿no? No obstante, por esa razón, como usted decía, hay que hacer siempre la lectura correspondiente, la triple verificación. Y es por esa razón que actualmente y años atrás ya la Organización Mundial de la Salud, a través de ciertos organismos, también ven la seguridad del paciente, ¿no?, a través de las metas internacionales, en cuanto a la comunicación efectiva, en cuanto al tema de los medicamentos de alto riesgo, ¿no?, porque a veces los medicamentos de alto riesgo están mezclados con otros medicamentos que son de uso común, ¿no?, y es ahí a veces donde surgen ciertas equivocaciones y puede de ahí complicarse ciertos procedimientos con el paciente. ¿Cómo hacen ustedes, Licen, para poder tener en cuenta la seguridad de estos medicamentos de alto riesgo en su servicio? Todo está en el carro de paro. Tenemos carro de paro en los servicios que está bajo llave. Y entonces tratamos que esos, los vasoactivos, todos los medicamentos de alto riesgo, morfina, midazolam, fentanil, dobutamina, todo eso estén en un carro de paro que se lleva el control. Entonces al controlar nosotros verificamos la fecha de caducidad, eso es importante también, ¿no? Verificamos cuántas ampollas hay, todo está bajo llave, bajo un registro que se hace también diario. Entonces eso nos ayuda a tener bajo resguardo cierta medicación que es de alto riesgo, y la medicación que se utiliza a diario, que se utiliza bajo indicaciones diarias, digamos, ya la tenemos aparte en los box de los pacientes. Cada paciente tiene su box y entonces de ahí sacamos el metoclopramida, ondansetron, dipirona, ¿no? Todo está ahí aparte y separado las de alto riesgo. Excelente, Lice. Entonces, importante es tener siempre, como usted decía, bajo llave estos medicamentos, ya que estos medicamentos son controlados y pueden en algún momento, si nos equivocamos o lo administramos mal, poner en peligro la vida del paciente, desde complicaciones. Claro. Bueno, en sala, por ejemplo, que muy rara vez se utiliza una nora y todo eso, lo tenemos por eso en carro separado. Pero, por ejemplo, en las terapias intensivas, ahí se los tiene en cada box de los pacientes. Pero también se lleva un control porque se pide, ¿no?, diario las ampollas que son para colocar el tratamiento justo, digamos. Ya si llegara a faltarle algo, se le presta el carro de paro y después se repone. Y todo eso va bajo registro también. Hay un cuaderno de registro y ahí anotamos. Se prestó tanto y cuando se devuelve también se anota que se devolvió, que el familiar ya repuso la medicación. Entonces eso nos ayuda también, ¿no?, a tener más organizado el tema de los medicamentos y llevar un mejor control y evitar gastos excesivos también, porque a veces con las recetas puede que haya una equivocación médica que se vuelva a pedir la misma cantidad de dosis y el paciente ya disminuyó la cantidad. Entonces eso también nosotros estar atentos para comunicar al médico: doctor, si usted ya no está cada 8 horas, está cada 12 horas. Y eso cuando nos damos cuenta en las indicaciones. Por eso nosotros al hacer la transcripción de las indicaciones a nuestro CARDE, ahí ya tenemos que sacarnos todas las dudas, no confiarnos, capaz que él mismo dijo ahí. No, entonces nosotros buscar al médico: doctor, disculpe, el imipenem hasta ayer estaba cada 8 horas y ahora está cada 12.
que le estamos disminuyendo la dosis porque estamos viendo en el laboratorio que se está alterando la función renal. Bueno, y eso nos sirve para también comunicar a la colega y para que en la receta que se le da al familiar no se pida de más. Entonces, todas esas cosas tenemos que ver y nos ayudan también a la hora de administrar nuestros medicamentos. Porque el ley por inercia, el que yo vaya cada 8 horas le ponga, el doctor ha dicho cada 2. Entonces, esos errores también se pueden cometer, entonces hay que estar atento a la hora de transcribir la indicación médica. Importante, Licen, entonces una comunicación efectiva, ¿no? Si el médico a veces se equivocó en la transmisión de ciertas indicaciones, allí está la licenciada en enfermería para poder hacer un trabajo en equipo. Muy importante eso, Licen. ¿Cómo, sí, es importante el equipo con el médico. Super, Licen. ¿Qué hacen ustedes o cómo actúan ante un error de cierta medicación? ¿Tienen tal vez algún protocolo que seguir si en caso hubiera cierto error a la hora de medicación a un paciente? Por ejemplo, si tenía que administrarle por goma infusión, pero que yo soy nuevo, recién ingresado, y le administro en bolo. ¿Hay ciertos protocolos que se siguen ustedes como institución o como servicio en caso de que se presente cierto tipo de error? No hay ese protocolo a seguir, digamos, que tengamos documentado por cada función de enfermería, cada actividades, funciones que tenemos para realizar. No hay. Debería haber, ¿no? Desde canalización hasta colocación de sonda Foley, todo eso debe estar bajo protocolo, ¿no? La administración de medicamentos también, porque hubo un tiempo, digamos, que el tiene que pasar hasta en 1 hora, ¿no ves? En 100, diluido en 100 de fisiológico en microgotero. Habían personas en la pandemia, por ejemplo, que venían con contratos así eventual y todo, cargaban en 150, a veces estaba pasando hasta en 3 horas. Entonces sí pasó en pandemia más que todo, porque había un movimiento de personal que venía, ¿no?, de todos lados a trabajar, por la necesidad, por todo el tema que había en pandemia, y sí pasaba eso. Entonces ahí nos dimos cuenta que sí hacía falta los protocolos para las funciones de enfermería. Así que hicimos cierto protocolo por ciertos procedimientos de enfermería, pero quedó en nada, no se llevó a más, porque tengo entendido que esos protocolos tienen que estar bien legalmente, ¿no? Con todos los sellos, creo que hasta el colegio de enfermera, aparte en toda la institución con todos los sellos, tiene que salir afuera del colegio de enfermera más para la verificación, creo que, ¿no? Pues no tenemos nada sentado que sea así legalmente que nos respalde con el tema de los protocolos. Claro, digo esto porque en algún momento todos somos humanos y en algún momento podemos equivocarnos y tenemos que saber y tenemos que tener un plan para saber cómo actuar en caso de que suceda un error, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de que yo no sé administrar la insulinoterapia y en vez de administrarle en jeringa de 1 ml con unidades internacionales, yo que no sé, le administro uno de 5 ml, 2 ml o 3 ml subcutáneo. Entonces se tiene que crear, pues, ¿no?, un plan y ver cómo subsanar en caso de que haya un error. Obviamente nadie quiere que haya un error, pero en algún momento puede ser que haya, ¿no? Y asimismo quisiéramos saber cómo ustedes pueden fomentar un ambiente donde se puedan reportar errores sin miedo a represalias, sin miedo a ser bastante represaliado o bastante, principalmente estar con algunos problemas, ya sea judiciales o otro tipo de problemas. ¿Cómo poder hacer la notificación o hablar sin miedo a tener represalias secundarias? Sí, no, ese tema del miedo a no decirlo, no lo he visto, digamos, en este tiempo, porque han habido errores, ¿sí?
y siempre se le ha comunicado al médico de turno, a la jefa del servicio, inclusive a veces ha llegado hasta la jefatura de enfermería, han habido entrevistas y se ha llegado, ¿no?, al fondo de cómo fue y todo lo demás y así, pero han habido casos y sí se ha llevado de la mejor manera, ¿no?, como para tampoco hacer sentir mal al profesional, recordarle siempre, ¿no?, que pueden haber estos errores, que hay que evitarlos. Sí han habido casos aislados y se ha manejado de esta manera en enfermería. Excelente, Licen. Entonces es importante siempre, para evitar todos estos errores, como usted dice, implementar esas estrategias que ustedes están teniendo en cuenta en su institución, en su servicio, principalmente el tema de la retroalimentación, la educación continua y principalmente enfocarnos en poder tratar de realizar la enseñanza a los nuevos estudiantes que están rotando por el servicio, ¿no? Porque vienen estudiantes a hacer sus prácticas, ¿no? Y en algún momento también ellos están en la condición de poder administrar ciertos medicamentos previa evaluación de la docente asistencial, en este caso ustedes. ¿Cómo están haciendo ustedes eso en cuanto a la relación con los estudiantes? Yo lo que he visto en este tiempo, la verdad que hay bastante flexibilidad para los estudiantes, no se los trata mal, se les enseña, porque ellos vienen a aprender de nosotros, entonces nosotros hacer las cosas bien para que ellos puedan también, ¿no?, llevarse lo bueno de nosotros. Y la verdad es que hay bastante paciencia de parte de las colegas, lo que yo he visto, se les enseña, se les explica, y bueno, de esa manera también ellos nos colaboran, ¿no? Porque si nosotros le hacemos un ambiente de confianza en que ellos puedan decirnos, dicen, ¿cómo se administra este medicamento? Que puedan hacer sus preguntas también. Porque si nosotros estamos de mal humor, estamos torpes, ¿acaso no supiste en la universidad? ¿No lo estudiaste? Mañana a leer. O sea, a veces esas actitudes hacen que el estudiante no aprenda, o le cueste aprender, o tenga miedo a preguntar. Entonces eso es lo que nosotros en el hospital tratamos de cambiar día a día. Hay una licenciada en docencia, que es la Licen Blanca actualmente, y ella, ¿no?, todo el tiempo está reforzando eso, tanto a las docentes que llevan sus estudiantes al hospital, como también, ¿no?, a las docentes asistenciales, porque recibimos un certificado, ¿no?, de docente asistencial cuando el estudiante concluye. Entonces tenemos que hacernos bien nuestro trabajo, nuestra función, no creer que es un trabajo más que nos agregan, porque nosotros también hemos sido estudiantes en su momento y hemos necesitado que nos expliquen, que nos enseñen, ¿no?, el trabajo, cómo se organizan por servicio. Y cuando hay confianza, cuando nos tocan licenciadas que nos dan esa confianza de hablar, de preguntar, entonces las cosas cambian y el trabajo se vuelve más llevadero y ese estudiante va a estar contenta y va a responder bien también cuando concluya su práctica. Excelente, Lisa. Entonces es importante siempre hablar, comunicar con las personas que están a nuestros alrededores, ¿no? Porque todos en realidad hacemos un trabajo en equipo hacia el paciente. ¿Cómo manejar, Lisa, en el tema del estrés y mantener la atención en momentos críticos, ¿no? Porque a veces sabemos que nos llegan pacientes 2, 3 en un solo momento a veces, ¿no? Y nosotros tenemos que medicar, tenemos que recibir al paciente, monitorizar, controlar los signos vitales, pero también estamos administrando ciertos medicamentos. ¿Cómo manejar a veces ese tipo de momentos que a veces son un poco estresantes para el personal de salud? Sí, el estrés es inevitable en ciertos servicios, ¿no?, cuando hay estas concurrencias que ocurren, ¿no? Un paciente se descompensa, hay que inmediatamente actuar, monitorizar y todo. Entonces, lo importante es que cuando nosotros nos concentremos en la medicación en ese momento. Adrenalina, concentrarse, abrir el carro, sacar la adrenalina, cargar,
contar los minutos para estar atento a la orden del médico que dice cuándo administrar la otra adrenalina, por ejemplo, en casos de un paro. Entonces es solo estar atento y no perder, digamos, la cordura, ¿no? Con el tema del estrés y que eso influya en nuestro trabajo y hacer, digamos, que ese estrés haga que cometamos errores también. Entonces, de que es inevitable, ¿no? A veces el correteo, la fatiga de ir y venir, nos ocasiona estrés. Pero a la hora de estar con otro paciente, administrarle el medicamento, tratar de estar concentrado, estar atento a la indicación médica y estar atento a las reacciones del paciente. Mirar el monitor, mirar la fase del paciente, porque la fase del paciente nos dice mucho, ¿no? A todo lo que podamos ver en el paciente en ese momento, si está transpirando, si está diaforético, si todo, ¿no? Lo que podamos ver en ese rato. Pero es ahí donde las pantallitas de enfermería se empiezan a aprender para ver, ¿no? Todo lo que podamos ver en ese momento, decirle, doctor, mire cómo está, mire, está diaforético, mire, entonces todo está, ¿no? También en el ambiente laboral, en con qué médico estamos trabajando también, porque hay médicos que lo hacen pesado el ambiente laboral. Entonces empiezan a los gritos, entonces ahí donde tenemos que tratar de calmarnos nosotros, porque si todos nos ponemos así, todos nos enloquecemos y todo sale mal. Empiezan con la desesperación. Empiezan a desesperarse, como usted dice, ¿no? A veces es importante mantener la calma en situaciones críticas y siempre poder abordar cierta situación crítica de la mejor manera, ¿no? Con trabajo en equipo, como usted decía, no alarmarse bastante, porque a veces cuando todos salen o están asustados, estresados en ese momento, no se logra realizar ciertos pasos, ¿no? Dicen... Y es ahí importante el trabajo en equipo, porque si todos se desaparecen, no hay quien te alcance las cosas y tienes que estar al lado de tu paciente, al lado del carro para ir administrando. Entonces, el trabajo en equipo es importante, más en las áreas críticas de emergencia, terapia intensiva, que son áreas donde cualquier momento puede ocurrir algo, digamos, alguna descompensación o algo. Entonces, necesitamos estar fuertes como enfermero, que hasta el auxiliar de enfermero esté presente ahí, la otra colega que está al otro lado que nos pueda colaborar, y cuando a ella le suceda lo mismo, también volver a hacer lo mismo, ¿no? También que cuando a ella le suceda, yo por acá feliz. Entonces, es el trabajo de equipo importante en esas áreas. Importantísimo, Elisa y Jenny Hurtado. Estamos llegando a la parte final de este podcast, no sin antes quisiéramos saber qué mensaje final le das a las colegas a la hora de poder administrar la medicación de forma segura hacia su paciente. Como digo, un buen pase de turno, eso es clave, ¿no? Para empezar un buen turno, con buena información, organizarnos bien en nuestro turno, tener ciertas rutinas, de decir, llego, me lavo las manos, miro a mis pacientes, tomo signos vitales, preparo mi carro, leo bien la medicación, y la comunicación con el paciente, verificar al paciente con su nombre y verlo, viendo el cargo y viendo al paciente para evitar errores. Entonces, la triple verificación es importante y bueno, ¿no? Esto lo hacemos el día a día. Yo creo que cuando ya llevamos tiempo realizando estas funciones, nos vamos organizando mejor también, ¿no? Entonces, el pase de turno es importante y el trabajo en equipo. Excelente, Elisa y Jenny Hurtado. Entonces es importante poder hacer un buen pase de turno, así mismo poder hacer la identificación correcta del tipo de paciente que estamos administrando con los 20 correctos, 15 correctos, 5 correctos, principalmente actualmente, que están teniendo los correctos más específicos, ¿no? Y principalmente la comunicación efectiva. En otras instituciones a la hora de medicar se están colocando un chaleco donde dice no molestar
estoy administrando medicación. O no molestar, enfermera administrando medicación. Entonces está con un chaleco rojo para que otra colega no esté molestando o no esté distrayendo a la colega que está administrando medicamentos. Licenciada Jenny, queremos agradecerle por este tiempo, sus palabras de despedidas en esta noche. Bueno, gracias Lice Moisés por este espacio. La verdad que es importante tener este espacio para podernos retroalimentarnos, contar las experiencias que tenemos en distintos hospitales, en distintas instituciones. Estuve mirando, ¿no? En el TikTok yo miro todo, ¿no? Las entrevistas que se hacen y es importante, porque en el tiempo que tenemos podemos leer, podemos ver estas entrevistas y bueno, no hacer nuestros análisis, retroalimentarnos también. Así que es importante este espacio, Alicia, yo lo felicito, porque la verdad que hace enfermería más visible a comparación de otros años que enfermería no estaba tan visible y ahora no, teniendo las redes sociales es importante visibilizarla más a la enfermería. Excelente, Licen Jenny. Entonces le agradecemos por este tiempo que usted nos ha dado para poder hablar sobre estas estrategias que nosotros como enfermeros, licenciados en enfermería, tenemos que conocer a la hora de poder administrar ciertos medicamentos y para poder prevenir ciertos errores. Licenciada Jenny, no sin antes, será hasta otra oportunidad. Muchas gracias, Licen Moisés. Gracias a todos. Que tengan buena noche. Que pasen una excelente noche, Licen. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Estuvimos hablando con la licenciada Jenny Hurtado, quien es enfermera de planta del Hospital San Juan de Dios. Ella nos ha dado estrategias muy importantes para prevenir ciertos errores a la hora de medicar a nuestro paciente. Hablaba principalmente sobre la identificación de nuestro paciente, la comunicación efectiva, tener en cuenta la seguridad de los medicamentos de alto riesgo, asimismo a la hora de poder pasar la guardia, pasar el turno hacia nuestra otra colega, que sea muy minucioso para saber qué medicamentos han hecho alguna reacción, algún efecto adverso hacia nuestro paciente y saber principalmente cómo está la función renal, principalmente de la creatinina de nuestro paciente, de acuerdo a eso también para poder trabajar en equipo juntamente con el colega médico. Entonces todas estas estrategias van a ayudar al personal de enfermería a poder prevenir ciertos errores. Prevenir el estrés, prevenir el burnout, siempre que ustedes tengan tiempo, vayan al gimnasio, vayan a algún lugar recreativo, actividades lúdicas que son importantes para poder estar frescamente en el tema físico, en el tema psicológico, emocional y poder llegar al turno de la mejor manera. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final. Espero que haya sido de su agrado este podcast. Nos despedimos hasta un próximo encuentro. Que pasen una excelente noche.